Comenzamos, oyentes de Radio Sefarad, estas noticias de hoy comentadas por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares de hoy. Datos muy alentadores sobre la inmunización de los vacunados en Israel. El Likud encabeza las encuestas para las próximas elecciones, pero se vislumbra un encaje de coalición imposible. Violentas manifestaciones de ultraortodoxos en Bnei Brak por las restricciones por la pandemia. Janet Yellen vuelve a hacer historia, convirtiéndose en la primera mujer secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Estos son los temas que hoy comentaremos aquí en esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad, antes de hablar de la agenda cultural. Las cifras iniciales de uno de los proveedores de salud israelíes muestran que de un grupo de 128.600 personas que completaron el ciclo de inmunización una semana tras recibir la segunda dosis es de tan solo 20 personas, aunque los especialistas enfatizan que debe tomarse con cautela este dato de infección a tan solo el 0,015% de los vacunados. Estas cifras llegan a pocos días de que se desatara una polémica en Israel por contradicciones entre distintos funcionarios de salud en torno a la efectividad de la primera dosis de la vacuna, que inicialmente se dijo era más efectiva de lo pensado, luego que menos y finalmente que aún era demasiado pronto para saberlo. Hasta el momento, Israel, con 9 millones de habitantes, ha aplicado la primera dosis de la vacuna a más de 2,5 millones de personas, mientras que más de 1 millón recibió ya la segunda. Mientras tanto, rige en el país un tercer confinamiento general que comenzó el pasado 27 de diciembre y que se extenderá hasta al menos el próximo domingo 31 de enero. Bueno, esta noticia viene a confirmar que realmente la efectividad de estas vacunas, estamos hablando especialmente de la de Pfizer, es muy alta, ya que uno de los proveedores, de los 4 proveedores del sistema sanitario israelí, han analizado los resultados en 128.600 personas, que es una buena proporción, y aparte no son gente de un sector especial que ha sido considerado durante la fase de experimentación, sino que es la población en general, y de ellos solamente 20 personas se han infectado, es decir, una proporción realmente ínfima, menos que alrededor estamos hablando, 20 de cada 128.000, es decir, que realmente es un resultado maravilloso, pero los expertos dicen que no hay que entusiasmarse porque ha pasado muy poco tiempo y quizás empiecen a aparecer nuevos casos que se acerquen a la proporción que había anunciado de efectividad la farmacéutica Pfizer, es decir, del 97-98%, pero todavía hay mucho margen para llegar a estas cifras que nos arrojarían por lo menos 2.000 personas que podrían infectarse o que no quedarían totalmente inmunizadas. Y de momento solamente 20 de ese grupo. Bueno, la vacunación en Israel sigue a un ritmo excelente, pero no bajan el pie del control en la coordinación de la pandemia. En principio, el confinamiento más estricto va a seguir hasta este próximo domingo 31 de enero, y es posible que se extienda aún más porque los tratamientos están funcionando, pero la cantidad de gente enferma, afectada y contagiada es muy alta. Así que hasta que se logre equilibrar y derrotar definitivamente a esa curva de contagio, van a pasar todavía algunas semanas o días, no sabemos. La curva de contagios está descendiendo en Israel, pero no al ritmo que se espera para tener una efectividad total. Así que seguiremos cerca lo que pasa en Israel, porque es lo que va a pasar en todo el resto de países una vez que se empiece a vacunar a un ritmo mucho más intenso que el que hoy en día se está realizando, especialmente en Europa.
El partido israelí Likud, encabezado por el primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, obtendría 32 escaños en la Knesset, el Parlamento, compuesto por 120 miembros, si se llevaran a cabo hoy elecciones generales, según sugiere una encuesta difundida por el Canal 13 de la televisión, mientras que el partido Yesh Atid, dirigido por el líder de la oposición, Yair Lapid, obtendría el segundo lugar con 18 legisladores. El tercer puesto sería para el partido Nueva Esperanza del exdirigente del Likud, Gideon Sa'ar, con 14 escaños. Yamina, con Naftali Bennett al frente, antiguo líder del nacionalismo religioso, se aseguraría 10 escaños, al igual que la lista conjunta árabe. Le sigue el partido ultraortodoxo Askenazi Judaísmo Unido de la Torá, con 7 diputados. Más atrás se encuentra el partido ultraortodoxo sefardí Shas, encabezado por el ministro Aryeh Deri, con 6 diputados, al igual que el partido Israel Beiteinu, Israel Nuestro Hogar, liderado por el diputado Avigdor Lieberman, quien busca representar el espíritu nacionalista secular. La agrupación izquierdista Meretz lograría 5 escaños, mientras que Azul y Blanco, del ministro de Defensa y primer ministro alternativo, Benny Gantz, entraría al Parlamento con apenas 4 legisladores. El nuevo partido Los Israelíes, conducido por el alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, también lograría ingresar a la Cámara Legislativa con 4 escaños, al igual que el Partido Laborista. Con esta constelación, el bloque de derecha de Netanyahu, que incluye a los partidos ultraortodoxos y probablemente a Yamina, no lograría sumar los 61 diputados, el número necesario para formar gobierno, pero posiblemente tampoco las agrupaciones que se oponen a Netanyahu. Las elecciones generales están previstas para el 23 de marzo próximo. Bueno, otra vez nos encontramos con esta encrucijada en la política israelí, porque según esta encuesta, pues el partido de Netanyahu obtendría los mismos escaños que tiene ahora, y el partido Yesh Atid, que es el líder de la oposición, más o menos de lo mismo. Lo que se repartiría sería lo que fue en estas elecciones Cajol Labán, que de 30 y varios, no recuerdo ahora la cantidad exacta, pero que eran 30 y pico de diputados, se quedaría solo con 4. Y el resto se repartirían principalmente en el partido Nueva Esperanza de Gideon Sa'ar, que se llevaría 14 escaños. También de allí saldría alguna variante del partido más o menos tirando a la izquierda, como los israelíes de Ron Huldai, etcétera, etcétera. Pero en realidad no va a haber un cambio importante en los bloques, y sería muy, muy arriesgado pensar que se pudiera organizar un bloque incluso liderado por un diputado de derechas como es Gideon Sa'ar, al frente de su partido, con los grupos de centro y de izquierda. Realmente es una encrucijada, es un rompecabezas sin solución, el de la política israelí, y vamos a ver qué es lo que va a suceder, pero me temo que las elecciones del 23 de marzo se alargarán durante mucho tiempo para tratar de obtener de ellas una coalición de gobierno, y yo ahora mismo no creo que no se podría negar la posibilidad de unas nuevas elecciones 2 o 3 meses después. Estaríamos en un ciclo sin fin, en una vorágine que evidentemente va a producir un desgaste en el electorado, o que pase algo, especialmente lo que puede decantar hacia una orientación u otra, es lo que Netanyahu pueda maniobrar en este próximo periodo. La ciudad ultraortodoxa de Bnei Brak, en Israel,
Parecía la noche del lunes un campo de batalla con vehículos quemados y dañados en enfrentamientos entre policías y manifestantes opuestos a las restricciones por la COVID que dejaron un herido leve y 4 detenidos. La policía arrestó a 4 personas en unos graves disturbios en los que los manifestantes trataron de tomar el parque de bomberos y atacaron autobuses públicos e incluso el coche del alcalde de la ciudad, que acudió a calmar los ánimos y no pudo salir de su vehículo. La policía tuvo que llamar a refuerzos y utilizar medios de dispersión de masas después que algunos de los manifestantes apedrearan un autobús, atacaran a su conductor, que sufrió heridas leves en la cabeza y tuvo que ser trasladado al hospital, y luego prendieron fuego al autocar en un barrio residencial, lo que quemó parte del tendido eléctrico y dejó a parte de los residentes sin suministro. Vecinos del lugar tuvieron que ser evacuados. También se registraron protestas en Jerusalén, donde manifestantes bloquearon calles, lanzaron piedras y destrozaron una estación de tranvía en el este de la ciudad, pintaron y rompieron ventanas de uno de los trenes y echaron cemento en las vías, lo que habría podido hacerlo descarrilar si no se hubiese limpiado antes de secarse. En las últimas semanas, la policía ha dispersado bodas en las que participaban cientos de invitados, ha cerrado escuelas que seguían dando clase mientras el sistema escolar del resto del país estaba cerrado o reducido y ha intervenido en sinagogas que no respetaban las normas de reunión. Sí, realmente cuando uno ve las imágenes, por ejemplo, la imagen que acompaña hoy a las noticias de este autobús ardiendo en la calle, pues se imagina escenas de tumultos callejeros, de grupos radicales. Aquí en España pueden recordar a la Kale Borroka, esta lucha callejera en los tiempos de ETA, etcétera, etcétera. Pero es difícil unir esta imagen a la del público que la está produciendo, que son judíos ultraortodoxos. Realmente es asombroso hasta dónde puede llegar el fanatismo de algunos sectores dentro de la ultraortodoxia. No vamos a decir todos, porque evidentemente no son todos, pero algunos rabinos pues se han rebelado contra las propias disciplinas dentro de la jerarquía, digamos, rabínica en la ortodoxia, ¿no? Y han animado a la gente a salir a producir estos hechos bárbaros, atacando, quemando. Realmente es increíble que esto suceda. Lo veníamos anunciando ya hace semanas y meses, la oposición, yo diría ideológica, visceral, que anida en algunos sectores de la ultraortodoxia contra las restricciones que no están impuestas por antisemitismo o por un secularismo militante contra los ortodoxos, sino para proteger sus vidas. Estamos hablando de restricciones por la pandemia que se están llevando a cabo en todo el mundo. Ya hemos visto que este mismo sector en ciudades como Nueva York también han provocado muchos incidentes, pero no han llegado a los niveles de violencia que están protagonizando en estos últimos días en Israel, especialmente en la zona centro, en Bnei Brak y también en Jerusalén. Esperemos que, no sé, que hacemos un llamamiento a la cordura, a que los rabinos, los responsables de estos alzamientos, pues pidan que se pacifiquen las cosas o que, en definitiva, si no lo hacen, pues que la justicia tome parte en estas cuestiones, ¿no? Lo que pasa que, claro, quien se atreve a, por ejemplo, juzgar y encarcelar a uno de estos rabinos, si estando en la calle tienen esta respuesta de sus seguidores, pues ¿cómo sería la respuesta y la acción en las calles si estuvieran detenidos o procesados? La primera mujer al frente de la Reserva Federal estadounidense se convirtió el lunes también en la primera secretaria del Tesoro. La estatura académica y política de Janet Yellen no tiene comparación en la historia reciente de Estados Unidos.
Si fue la primera mujer en el siglo de la historia de la Fed entre 2014 y 2018, ahora pasa a ser la primera al frente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que cuenta con 231 años de vida. Incluso cuando fue relevada por Trump, el expresidente tuvo buenas palabras respecto a ella al reconocer que la sustituyó solo por la necesidad de dejar su impronta y marcar una ruptura con la administración precedente. Nacida en Brooklyn, Nueva York, en 1946, en el seno de una familia judía, cuenta con una sobresaliente trayectoria profesional coronada por su capacidad para prever una crisis que nadie parecía anticipar. Las posibilidades de una contracción del crédito y la caída de la economía en recesión aparecen como demasiado reales, afirmó Yellen en diciembre de 2007, cuando era presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, cargo que desempeñó desde 2004 hasta 2010, cuando pasó a ser vicepresidenta de la Reserva Federal. Doctora en Economía por la Universidad de Yale en 1971, ha sido profesora en centros tan prestigiosos como Harvard, London School of Economics y Berkeley, donde comenzó a dar clase en 1980 y que recientemente le otorgó el título de profesora emérita. Está casada con el Nobel de Economía y catedrático en la misma universidad, George Akerlof, con quien tiene un hijo, Robert, también profesor de Economía en la Universidad de Warwick, en el Reino Unido. Bueno, Janet Yellen la conocemos en Radio Sefarad de la época en que hacíamos un programa sobre los judíos en el tema de la economía, ¿no? De los grandes economistas que también eran judíos, y más o menos coincidiendo con su nombramiento para estar al frente de la Reserva Federal fue cuando culminamos esta serie de programas. Realmente es un caso excepcional porque va rompiendo barreras, ¿no? Es decir, antes estaba al cargo de la Reserva Federal, el Fed, como lo llaman en Estados Unidos, que vendría a ser como el Tesoro, ¿no? Aquí en España esta figura ya ha perdido su valor, el presidente del Banco Central, porque trabajamos con el euro. En todo caso, sería similar al presidente del Banco Central Europeo. Y de allí ha pasado a ser la ministra de Economía, la secretaria o primera secretaria del Tesoro, como se le llama en Estados Unidos, manejando la principal economía del mundo. No sé si en este momento China lo habrá sobrepasado en algún aspecto a la economía de Estados Unidos. Creo que no, pero en todo caso es un tremendo avance para la integración de la mujer más allá de todos los límites imaginables en los países occidentales, ¿no? Es decir, estar al frente de la principal economía del mundo no es moco de pavo. Y lo está haciendo tan bien que incluso, como reseñaba esta noticia, en el año 2007, en diciembre de ese año, anticipándose en 6 meses al estallido de lo que fue la gran crisis económica de que apareció en 2008 con el tema de Lehman Brothers y todas las olas que esto produjo durante un decenio de una crisis económica muy prolongada y muy honda, pues ella lo supo ver y lo anunció. No es que se lo dijo a su vecino, lo dijo en un foro frente al presidente de la Reserva Federal, que dijo entonces que la cosa no era para tanto y que minimizó el efecto que esto tendría. Así que Yellen es una persona que se merece este Nobel de Economía. Yo no sé si para ser un Nobel de Economía hace falta escribir libros o tener no sé qué currículo académico, ¿no? Pero Yellen ha demostrado y sigue demostrando que en la práctica, que es quizás el terreno más difícil de la economía, sigue siendo la mejor. Así cerramos la primera parte de las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Volvemos tras la pausa con la agenda cultural.
Comenzamos ahora la agenda cultural de hoy aquí en Radio Sefarad. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Esperamos que estén muy bien y cuidándose mucho en estos tiempos terribles de esta tercera oleada del coronavirus. Ya saben que durante todo este mes de enero estamos prestando, como no podía ser de otra manera, especial atención a las iniciativas y a las convocatorias que tienen que ver con el 27 de enero, ese Día Internacional de Recuerdo del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Y todas las notas de esta agenda pues están relacionadas con este 27 de enero. Comenzamos contándoles que un avión israelí ha volado ya a Berlín con el lema "Recordamos" en el fuselaje. Lo hizo este pasado lunes, antes de que se cerrara el aeropuerto internacional Ben Gurion. Lo va a hacer durante todo el año. Es un avión de la compañía israelí El Al y lleva esa inscripción en inglés, "Recordamos", y lo hace para unirse de esta manera en este vuelo desde Tel Aviv a Berlín a todos los actos de homenaje a las víctimas, los héroes, los justos y los sobrevivientes de la Shoah. Esa es la primera nota de esta agenda cultural en la que queremos invitarles a escuchar el testimonio de Roda Enelde Abecassis. Seguro que les suena el nombre. Es nuestra insigne traductora del yiddish al castellano. Ella fue una niña del gueto de Varsovia. Afortunadamente se salvó, se pudo escapar del gueto gracias a la acción de su madre y de las personas que le ayudaron, y ella va a volver a ofrecer su testimonio en el Centro de Estudios Judeocristianos. Les ponemos el enlace para que tengan todos los datos de este testimonio de Roda Enelde Abecassis. También queremos recordarles la proyección de Los Ilegales, de la que nos habló Daniela Rosenfeld, del festival de la directora del Festival de Cinema Jueu de Barcelona, una película documental rodada escasos meses después del final de la Segunda Guerra Mundial, del término de la Shoah, y que nos habla de la suerte de esos sobrevivientes judíos que no tenían un lugar al que regresar y que optaron por dirigirse a Eretz Israel. Y el autor de esta película documental, Levin, les acompaña en ese trayecto y en esa situación trágica de verse perseguidos por las autoridades británicas que les impedían la entrada en el protectorado, en la Palestina británica. Una película excepcional que les recomendamos. También les ponemos el enlace para que se puedan unir a este visionado, que solo podrá atender las peticiones de 200 personas. Así que si están interesados, háganlo ya, y también allí manifiesten su intención de participar o no en el debate posterior. Queríamos hablarles también de un congreso, 75 años de Auschwitz en la memoria de Europa, de Paul Celan a George Steiner, que organiza la Universidad Complutense de Madrid. Les ponemos también el enlace para que se unan a esta iniciativa. Y sobre todo, ya para terminar, Alex, les recordamos que pueden participar, que pueden unirse al acto solemne de Estado coorganizado por la Federación de Comunidades Judías de España este 27 de enero a la 1 del mediodía. Ese acto solemne ya tradicional que nos convoca año tras año, y en el que en esta ocasión, debido a la pandemia, pues podemos participar desde cualquier lugar. Así que les animamos a hacerlo, y con esto despedimos esta agenda por hoy, Alex. Pues así nos despedimos con este monográfico dedicado al Día en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el 27 de enero. Nosotros les esperamos todos y cada uno de los días aquí en las noticias de Radio Sefarad. Hasta mañana. Hasta mañana.